Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este cuarto seminario internacional del evento Catatumbari, Producción Sostenible, Biodiversidad y Cambio Climático. En el día de hoy vengo a presentar el trabajo desarrollado por mi equipo de trabajo, del cual hacen parte Yesid González Torres y Olga Lucía Torres Neira de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y una estricta colaboración de Carolina Zipagauta Esquivel por parte de la Universidad de Boyacá. El día de hoy vamos entonces a compartir los resultados de nuestra investigación, determinación de esteroides no corticoides en leche, utilizando politofeno como absorbente altamente eficiente para microextracción en jeringa empaquetada por el HPLC DAD. Este trabajo cabe resaltar que fue realizado conjuntamente por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en colaboración con la Universidad de Boyacá. Para esto entonces vamos a empezar hablando básicamente de las técnicas de preparación de muestras, que es una metodología que se emplea previamente al análisis químico instrumental, puesto que las matrices o los alimentos complejos, ¿cierto?, contienen interferentes en concentraciones altas o bajas que impiden o dificultan significativamente el análisis de los analitos de interés con cualquier técnica o instrumento analítico. Para ello tenemos dos grandes grupos o dos grandes técnicas o dos grandes metodologías que se basan principalmente en la extracción líquido-líquido y la extracción en fase sólida. ¿Qué ocurre con la extracción líquido-líquido? Tiene una desventaja significativamente amplia en términos de operatividad y optimización porque requiere gran cantidad de solvente orgánico. Y al necesitar gran cantidad de solvente orgánico, no es ambientalmente correcto, puede generar interferencias de tipo de efecto matriz cuando tenemos matrices de orden polar o liposolubles y requiere gran cantidad de muestra. Entonces, el otro gran grupo tiene las ventajas de que se puede miniaturizar, que hablamos de la extracción en fase sólida, que básicamente requiere de un material absorbente y de un cartucho que lo contiene. En ese orden de ideas, las ventajas que tiene es que se disminuye el tamaño de la muestra, hay una reproducibilidad del método, lo cual favorece la automatización, se requiere mínimo gasto de solvente orgánico, lo cual se encuadra dentro de la química verde y es una metodología ambientalmente correcta y ambientalmente amigable. En ese orden de ideas, se busca siempre el empleo de técnicas de bajo costo, que sean rápidas y sobre todo que utilicen muy poco solvente orgánico. Entonces, básicamente la diferencia sustancial es que la extracción líquido-líquido requiere gran cantidad de solvente orgánico, la extracción en fase sólida parte de los procesos de absorción, desorción, percolación y elusión, y en ese sentido entonces la cantidad de solvente orgánico es mínima. Partiendo de ahí entonces se puede miniaturizar esas técnicas de extracción en fase sólida, donde disminuimos significativamente la cantidad de solvente, se favorece una buena capacidad de porcentaje de recuperación y se utilizan mínimas cantidades de material absorbente, lo que hace que sea una estrategia y una metodología rápida, eficiente y de bajo costo. Nuestro trabajo entonces se basa en matrices complejas de alimentos lácteos. En ese sentido entonces vamos a analizar muestras de leche y la leche la podemos definir como un alimento de consumo mundial, una materia prima de gran número de productos alimentarios de origen o que tienen que ver en su comercialización como productos de derivados lácteos, y aparte de eso, la leche, la primera fuente de calcio para cualquier ser humano, de vitamina D, potasio y otros minerales, nos aporta significativamente proteínas, específicamente la caseína y sus monómeros funcionales, caseína, beta-caseína, etcétera, etcétera, vitaminas y complejo B y fósforo. Si vamos a hablar de las propiedades organolépticas, entonces es considerada una secreción opaca y blanquecina y esta secreción se da en las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos y aporta todos los nutrientes que pueden ser aprovechados por el hijo cuando está en época de lactancia. Entonces, dentro de las propiedades físico-químicas, vemos que la densidad media es 1.032 gramos por mililitro. Hablamos de que tiene tres estados o tres momentos desde la perspectiva del estado de la materia coloidal. Entonces es una solución
acuosa, donde encontramos los minerales y los azúcares, una suspensión donde vamos a tener las proteínas y los aminoácidos, y una emulsión donde vamos a encontrar las grasas y los lípidos, para completar la mezcla, ¿cierto?, con el 87% de agua. Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar entonces del análisis de los esteroides. Se escogieron para este estudio 3 esteroides: estradiol, prednisolona y progesterona, que son los más comunes utilizados en tratamientos veterinarios y en prácticas agropecuarias, donde podemos ver el máximo residuo permitido de 500 nanogramos por mililitro para el estradiol, 2000 nanogramos por mililitro para la prednisolona y 35.000 nanogramos por mililitro para la progesterona. ¿Qué ocurre entonces con la relación entre esteroides y las matrices alimentarias? Obviamente los esteroides, ¿cierto?, se utilizan para incrementar el rendimiento y para mejorar significativamente el rendimiento del ganado de los hatos lecheros. Pero si nos vamos desde una perspectiva de la salud pública, genera hiperplasia, neoplasia, riesgos de cáncer, afecta el tejido óseo y aumenta el nivel de glucosa. En ese orden de ideas, entonces, se emplea la estrategia MEPS de una jeringa, ¿cierto?, de microextracción en fase sólida. Se utiliza el empaquetamiento de algodón, se utiliza un solvente, en este caso pues politeofeno, y ese análisis se realiza por HPLC. Para obtener el politeofeno se parte de tricloruro de hierro anhidro disuelto en cloroformo, y a partir de ahí se hace una síntesis donde 0.35 moles de tiofeno destilado se disuelven en 70 mililitros de cloroformo ante un Erlenmeyer para una agitación constante, y después del lavado de la mixtura de cloroformo y metanol se seca por 24 horas en un horno a 40 grados Celsius y se obtiene un sólido negro, uniforme y homogéneo. Entonces la preparación de muestras mediante MEPS se parte de 4 miligramos de politeofeno, se empaqueta en una aguja de insulina, se utiliza una jeringa de insulina y se hace el sistema de MEPS. Entonces podemos observar nuestros resultados, las condiciones cromatográficas para la determinación de los esteroides con una columna analítica Phenomenex Géminis C18, una fase móvil de acetonitrilometanol 45-55, un flujo de 0.85 mililitros por minuto, un volumen de inyección de 40 microlitros, una longitud de onda de 165 en modo isocrático, donde vemos que encontramos los 3 picos en una corrida de 6.5 minutos, con buenos platos teóricos, buena resolución y buena simetría. Se utilizó entonces la preparación de muestras empleando diferentes parámetros de optimización, donde vamos a observar el solvente de lavado, que el más óptimo es agua en porcentajes de recuperación, de 100 microlitros de volumen, a un pH de 12.5, a un eluente número 8, que era un eluente acidulado de acetonitrilo con ácido fórmico 3:1, y un volumen de eluente de 200 microlitros para la desorción de nuestros analitos. Al validar el método encontramos una linealidad de la leche enriquecida por un intervalo de 16 a 1200 nanogramos por mililitro y un límite de cuantificación cercano a 16.84 nanogramos por mililitro, muchísimo más bajo que el máximo límite residuo permitido. Cuando se aplicó en muestras reales observamos que no hay ni prednisolona ni progesterona, pero sí tenemos grandes cantidades de estradiol, lo cual nos permite a nosotros hacer una conclusión relacionándonos en que estas concentraciones son las principales causantes del cáncer de seno y de cuello uterino. Y al desarrollar un nuevo método para la multideterminación de 3 esteroides utilizando MEPS acoplado a HPLC, nos permite encontrar una excelente eficiencia de extracción, una recuperación del 90% para la progesterona y 85% para la estradiol y para la prednisolona, y este método analítico muestra robustez, precisión, exactitud, linealidad, sensibilidad, adecuado a las guías recomendadas. Muchísimas gracias por su atención, y dentro de este
trabajo podemos encontrar el acople entre nuevas metodologías de preparación de muestras miniaturizadas con técnicas instrumentales analíticas y aparte de eso el empleo de materiales absorbentes promisores que pueden favorecer a una óptima recuperación empleando baja cantidad de solvente orgánico, lo cual nos puede encuadrar dentro de la química verde y metodologías ambientalmente amigables. Muchas gracias por su atención. Feliz día para todos.